¿A qué velocidad está creciendo la epidemia de COVID en México en este momento? ¿Cómo vemos la velocidad? ¿Cómo sabemos que se ha hecho más lenta? ¿Y por qué empezamos a hablar de estabilización? Este término que a algunas personas les confundió se refiere a que la velocidad a la que ocurren y se presentan nuevos casos y nuevas personas hospitalizarse y nuevas defunciones es más lenta cada vez. Se ha hecho más lenta. Aquí empezó la epidemia el 28 de febrero, aquí empezaron las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando teníamos esta cantidad de casos. La curva era completamente plana, no crecía rápidamente. Cuando empezó a crecer rápidamente, nos dimos cuenta cuando había 12 casos, 12, y el dato previo era 4. Y para nosotros eso bastó para decir se está triplicando la epidemia, triplicando con 12 casos. Y decidimos establecer lo que ya habíamos planeado, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Empezó a crecer la epidemia, todo este periodo fue de Jornada Nacional de Sana Distancia y la velocidad, como lo mostraré ahorita, comparado ya no solo con las modelaciones matemáticas de lo que hubiera ocurrido en ausencia de la Jornada Nacional de Sana Distancia, sino lo vamos a comparar con lo que ocurrió en otros países que desafortunadamente tuvieron una epidemia mucho más intensa. Lo veremos en un minuto. Pero vean México, la velocidad a la que estuvo creciendo. Toda esta fase que se ve, esta curva, es lo que llamamos crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial. A diferencia de crecimiento lineal, que sería una línea recta. La cantidad de casos del día siguiente es la misma del día anterior, pero se van sumando y sumando. Aquí se va sumando una cantidad de casos mayor a la del día anterior. Y eso se presenta como un porcentaje de cambio respecto a la cantidad de casos que teníamos en el día anterior. Pongamos un ejemplo muy simple: si tenemos 100 casos hoy y mañana tenemos 110 casos, hubo un crecimiento del 10% y son 10 casos. Pero cuando tengamos 1000 casos, si crecen a 1100 al día siguiente, es también 10%, pero son 100 casos, no 10 casos. Y esto es muy importante visualizarlo porque aquí lo importante para ver la velocidad de cambio de la epidemia es el porcentaje de aumento. Por supuesto, en términos de personas humanas que enferman, sufren y pueden morir, cada una de ellas es extremadamente importante y es irreemplazable con todas las demás. Desde que estábamos aquí, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, teníamos unos porcentajes que estaban aproximadamente en 12 o 15% en esta parte de la curva y luego empezaron a llegar a 10 u 8% y luego empezaron a llegar a 6 o 5% y luego empezaron a llegar a 4 o 3% y luego a 2%. Y hoy tenemos un incremento de 1.9%. Pero como es un porcentaje de un número grande, son 4.050 casos. Aún así, en estos días estuvimos teniendo incrementos hasta de 6.500 casos. Y en el último tramo estamos teniendo incrementos de, en promedio, 4.500 a 5.000 casos. Hoy en concreto, 4.050. Hemos hecho siempre la advertencia de que en los fines de semana hay una notificación menos eficiente y hay que tomar con reserva el dato de sábado, domingo y hasta el lunes inclusive. Veamos la siguiente gráfica. En esta gráfica se representa lo siguiente. Este es el tiempo, son los días transcurridos, en este caso desde el 15 de marzo. Cortamos esta parte de la gráfica porque lo anterior tenía una enorme variabilidad, porque eran muy poquitos casos. Si teníamos 6 casos y al día siguiente teníamos 12 casos, subía el 100% y eso hace una señal muy ruidosa. Aquí lo que tuvimos es el porcentaje de cambio, aquí dice 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, para que se den una idea de la dimensión de esta gráfica. Tiempo, fechas, empieza el 15 de marzo, termina el 27 de junio, es el corte de ayer, y aquí dice 60, 50, 40, 30, 20, 10% de cambio con respecto a lo que hay en el día anterior. Aquí estuvimos teniendo en promedio
30% de incremento. Digo en promedio porque obviamente teníamos estas enormes variaciones. Como he advertido, si tenemos pocos casos y se duplican, 5 casos y al día siguiente hay 10, es un incremento de 100%, a pesar de que sean tan poquitos casos. Cuando hay pocos casos, esta estimación es muy inestable. Y luego empezamos a ver que en promedio fue 30, aquí en promedio era 20, aquí en promedio era 10, aquí en promedio ha sido 5, etcétera, 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 y aquí tenemos 1.9%. Es la velocidad a la que crece la epidemia hoy en México. Cuando hemos dicho con toda certeza la epidemia se está desacelerando, nos referimos a entre otros múltiples indicadores. Aquí se ve de manera palmaria. La siguiente. Estos son los casos acumulados, confirmados, y aquí también para quitar la posibilidad de que el retardo de notificación, un colega lo preguntaba el otro día, de que el retardo de notificación de la confirmación pudiera interferir con la interpretación de lo que está ocurriendo, también lo graficamos con base en los casos totales, es decir, no necesitan estar confirmados, es desde que llegaron, desde que tenían los síntomas. Son otras dimensiones, pero la tendencia es exactamente la misma. En las mismas fechas, esto es 15 de marzo, allá termina el 27 de junio. Y aquí dice 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, hasta el 18%. Entonces, los casos totales estaban creciendo a un promedio de 16% en este punto, un poquito menos de 16, estaban creciendo a 10% en este punto, que es el 29 de marzo, estaban creciendo, vámonos a abril, estaban creciendo aquí, que es 4% al terminar abril, estaban creciendo el 30 de mayo a 2.5% y ahorita están creciendo a 2.2%. Claramente se desacelera la epidemia. En términos de la curva epidémica clásica, la de casos nuevos, casos incidentes, eso quiere decir que subió y se empieza a llegar a la zona intermedia, justamente hoy que estamos en la segunda quincena de junio. Me parece que es la última. Vamos a ver ahora un par de videos, son unas animaciones, son 3 de hecho, y quiero explicarles de dónde proceden, para que el que tenga interés lo vaya a buscar. Hay un sitio web, hay un portal que se llama, como dice en esa etiquetita, Our World in Data, nuestro mundo en datos, que lo patrocina o lo organiza la Universidad de Oxford. Y es bastante conocido, es de acceso gratuito, no se necesita clave ni contraseña, cualquiera que esté interesada o interesado puede ir a verlo. Hay una gran cantidad de información sobre casi cualquier aspecto de la epidemia en todo el mundo. Viene México representado en todas las gráficas junto con los demás países. Vienen casi todos, no estaría seguro que todos, pero casi todos. Hemos tomado 3 de este portal, las vamos a presentar como una animación, porque a veces ver el cambio, la forma dinámica en que van cambiando las gráficas, nos ayuda a entender más fácilmente el mensaje. Antes de entrar en la animación, voy a poner los parámetros. Lo que se va a representar aquí, y es lo que dice el título ahí en inglés, es el número diario de casos confirmados por millón de habitantes, por millón, es decir, es una proporción de incidencia por millón de habitantes. ¿Por qué es importante eso? Porque no se puede comparar válidamente, ustedes lo saben muy bien, poblaciones de distinto tamaño. Una población de 100,000 personas nunca va a tener la cantidad de casos de una población de 120 millones de personas. Es imposible que eso ocurra. Pero para poderlas comparar válidamente, se divide por el número de personas y se multiplica, en este caso, por millón de habitantes. La incidencia, es la incidencia de casos confirmados. Y aquí, en este eje es el tiempo y vamos a empezar con el 31 de diciembre de 2019, cuando empezó la epidemia en China, y vamos a ir desplazando esta barra, es la manera en que este portal permite ver el cambio en el tiempo. Verán que esta barra azul
se va a ir moviendo hacia acá hasta llegar al 28 de junio, que es hoy. Y aquí se ve una lista de países que hemos seleccionado para comparación: Italia, México, España. Aquí hay notas sobre algunos países: los Estados Unidos, Brasil, Francia, el Reino Unido y Alemania. Esos países los vamos a comparar. Pasemos el primero. Clic. Empujamos esta barra y se va cambiando el tiempo. Vean ustedes, enero 11, enero 21, enero 31, 1 de marzo, los países europeos. Ahí está España, vean ustedes, aquí está Italia en café, ahí están los Estados Unidos en rojo, ahí está Francia en este color magenta, etcétera. Esta es la zona de Europa Occidental. Ahí está Brasil, ahí está Brasil. Aquí está México. México ya surgió, creo que ahí se acaba la animación. México es este, México es este, México es este. ¿Cuál es el mensaje aquí? Primero, hemos dicho una y otra vez, y lo seguimos diciendo, cada país tiene un abordaje diferente de vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, el número absoluto de casos no se puede comparar porque tienen población distinta, pero además porque tienen abordajes distintos. La incidencia tampoco se puede comparar en términos absolutos, el número, porque tenemos abordajes distintos. También hemos dicho una y otra vez, lo repito nuevamente, ningún país del mundo, ninguno de estos, ninguno de los demás, tiene toda la cuenta de casos, absolutamente toda. En la enorme mayoría es un pequeño fragmento de la realidad. Aunque nos parezcan apabullantes números como 8 o 15 millones de pruebas realizadas, proporcional al tamaño de su población, la cantidad de personas detectadas con respecto a las existentes es una pequeña fracción. Lo que interesa comparar aquí es la velocidad de cambio. Y la velocidad de cambio, dado que esto es el tiempo y esto es la cantidad de casos por millón de habitantes, se representa por la inclinación de esta curva. Y es exactamente la curva que presentamos en nuestra diapositiva donde se ve a su sana distancia. Esta es la curva epidémica y aquí vemos este primer país en color café, que es Italia, uno de los países más afectados por la epidemia al inicio. Empezó en los últimos, no se ve aquí, pero empezó más o menos a mediados de febrero y aquí fue transcurriendo su epidemia. Llegó a este punto en donde tuvo casi 90.000 casos por millón de habitantes, 90 por millón de habitantes, y luego empezó a bajar. España llegó a tener más de 170 casos por millón de habitantes y empezó a bajar. Francia, en color magenta, aquí está, este de aquí, llegó aquí y empezó a bajar, etcétera. Los Estados Unidos llegaron a un nivel semejante a Italia, cuando ya se considera que Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y el caso de Italia está un poco más de 28 millones de habitantes. Y lo has estabilizado, y en este momento, esto lo ha dicho ya el gobierno de Estados Unidos, hay un repunte, hay un rebrote en los Estados Unidos. Esto lo ha dicho el propio gobierno de Estados Unidos. Hay un rebrote reciente, esto es junio, reciente. Brasil empezó un poco después que México y aquí va subiendo. Y este es México, empezamos el 28 de febrero y aquí vamos subiendo. Y estamos ya en una parte donde empezamos a ver una subida mucho más lenta de la que teníamos aquí. Pero lo más importante, y es el mensaje que traigo, es que la inclinación de esta curva es esta, para todos estos países. La inclinación de la curva de México es esta. Esta es otra de las señales que hemos dicho también muchas veces del famoso aplanamiento de la curva. Esto representa el objetivo cumplido de las medidas de mitigación. En vez de que crezca a esta velocidad y colapse el sistema de salud,
crece a esta velocidad y está siempre por debajo de la capacidad instalada o expandida del Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver otro enfoque. Este es el número acumulado de muertes por millón de habitantes. Mismas consideraciones, 31 de diciembre, 28 de febrero, esto se va a ir desplazando hasta llegar al 28 de junio y aquí está 100, 200, 300, 400, 500 por millón de habitantes y son los casos fatales. Veamos qué pasa cuando corre la animación. Ahí va, marzo, 8 de marzo, se va moviendo, 11 de marzo, 21 de marzo ya empieza a aparecer. Ahí aparecen los países, Italia en naranja, España en morado, Francia en magenta, Reino Unido en verde, los Estados Unidos en color rosa, Brasil en color negro, Alemania en color azul, México. Es el número de defunciones por millón de habitantes. En términos numéricos, se puede comparar las poblaciones, a pesar de que son de tamaños muy diferentes, porque se está calculando la mortalidad. Este es el indicador de mortalidad. Y lo que vemos es también, más allá de los números absolutos, la inclinación de la curva es esta para todos estos países. Los Estados Unidos tuvieron una inclinación más lenta, es decir, el ascenso diario en el número de muertes fue este. Alemania tuvo un éxito muy notable porque aquí, a mediados de abril o casi fines de abril, logró tener ya una reducción muy sustantiva de muertes. Siguen ocurriendo las muertes por COVID en Alemania, pero son verdaderamente muy pocas ya por día. Y Brasil empezó más o menos parecido a México. Brasil hoy va más rápido que México. México sigue en ascenso con el número de muertes a esta velocidad y no a esta velocidad. Esto es parte del objetivo de la reconversión hospitalaria, que todo mundo pueda ser atendido o atendida y que no se precipite la muerte por carencia de servicios. Lamentamos obviamente todas y cada una de las muertes por la razón que sea y sabemos que en México las muertes por COVID además están asociadas con una epidemia de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso y obesidad, enfermedades crónicas que afectan gravemente a México como casi ningún otro país. La siguiente y última. Este último es interesante, es un poquito más complejo porque está en escala logarítmica, que es lo que se muestra aquí. Esto quiere decir que de aquí a aquí, esto es 100 casos, lo que se ve aquí es número total de casos confirmados de COVID-19. Aquí había 100 casos y todos los países que se van a comparar en esta gráfica se comparan a partir de cuando llegaron al caso 100 o inmediatamente pasaron el caso 100. Esto es importante porque obviamente el calendario en que aparecieron las epidemias es diferente. En China empezó en enero, en Estados Unidos en enero, a finales, en Europa Occidental a mitad de febrero, en México el 28 de febrero. Pero cuando todos tenían 100 casos. De aquí a aquí se aumenta el número de casos, como se va a ver en las distintas curvas de colores. Aquí pasamos de 100 a 1000, es decir, se multiplicó 10 veces en este cuadrito. Y de aquí a acá se multiplicó también 10 veces, solo que esto es 1000 y esto es 10,000. Entonces la cantidad de personas afectadas obviamente aquí es mucha mayor en términos numéricos, aunque sea 10 veces con respecto a esto. Y de aquí a aquí son 100,000, se multiplicó 10 veces, aunque son más personas obviamente, de aquí a aquí 1,000,000, etcétera. En el siguiente cuadrito son 10 millones. Y lo que vemos es los días transcurridos, 0, 20, 40, etcétera, desde que se llegó al caso número 100. Y la animación es igual, empezamos en enero, se va a ir expandiendo esta barra azul para llegar al 28 de junio. Finalmente, estas líneas que están marcadas aquí son la velocidad de cambio de la epidemia. En la primera, los casos, si la curva de color representando la ocurrencia de casos nuevos en un país transcurriera por aquí, querría decir que se duplican cada día. Si transcurriera por aquí,
se duplican cada 2 días. Si transcurriera por aquí, se duplica cada 3 días, cada 5 días, cada 10 días, y aquí no está representada, pero seguramente habría una como por acá, donde se duplican cada 20 días. Entonces, la epidemia se muestra cada vez más lenta en la medida en que, en lugar de estar con esta inclinación, empieza a estar con esta inclinación, o con esta inclinación, o con esta inclinación. Y cuando llega a ser totalmente horizontal, ya no se duplica, ya no crece, ya se controló la epidemia. Vamos a ver qué se muestra en la animación. Ahí está Italia, Francia, los Estados Unidos, Reino Unido, de los primeros países europeos que empezaron con esto, Brasil, México, y ahí van. Son los países que se están comparando aquí. Todas estas otras viboritas grises son el resto de los países del mundo. Vean ustedes cómo todos los países fueron haciendo más lentas sus epidemias conforme transcurría el tiempo. Y esto corresponde justo a lo que vimos en la primera animación: subió, bajó. Cuando los países europeos que están en este bloque de color azul subió su curva epidémica y luego bajó, en esta gráfica bajó quiere decir que ya está horizontal. Este es el punto máximo donde estuvo ya haciéndose más lenta y más lenta y más lenta, y aquí era la velocidad más grande. Se estuvieron duplicando las epidemias entre cada 2 días y cada 3 días. En el caso de Estados Unidos se siguió duplicando cada 3 días, todavía 25 días, casi 30 días después de que llegaron al caso número 100. En México empezamos también con una velocidad grande, no tan grande como apenas se logra ver como los otros países, pero rápidamente nos separamos de la velocidad de cambio de los otros países. Es decir, nuestra epidemia, como lo mostré en las otras 2 gráficas, desde el principio fue más lenta que lo fue en las otras. ¿Cuál es la razón? Jornada Nacional de Sana Distancia, la mitigación comunitaria que fue adoptada muy tempranamente. Y aquí tenemos esto, y hemos tenido un cambio lento, pero donde pasamos de duplicar nuestra epidemia cada 3 días, aquí, en los primeros 10 días desde que llegamos al caso número 100, hasta este momento en donde nos acercamos a la duplicación cada 10 días y estamos a casi 90 días de que llegamos al caso número 100.